Esta clase vamos nosotros a recordarnos un poquito, si es que podemos recordarnos la última clase. Yo voy a comenzar recordándote que nosotros todavía no nos conocemos totalmente, porque el Espíritu de Dios nos ha estado persiguiendo. Dios ha estado detrás de nuestros pasos, todos. Ha estado en nuestras noches, en nuestros pensamientos y en cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos un poquito de tiempo en el Señor, y ya en este tiempo que hemos recogido muchas experiencias con el Señor. No, yo no estoy tocando nada. ¿La esponjita, cógela? Así que pues la esponjita para quitar eso. Ok. Está bien. Entonces, a pesar de todo esto, la conciencia de que nosotros tenemos un file, ¿sabes? Un file. Tenemos los papeles hechos ahí con el Señor. En lo que dice la Escritura es que la roca le seguía a ellos. Cuando está hablando del pueblo que estaba en el desierto, dice que la roca que les dio agua les seguía a ellos. Pero lo que estaba pasando allí es lo siguiente: ellos estaban dando vueltas alrededor de una roca que dio agua cuando Moisés le pegó, y después le daba agua cada vez que entonces iban allí. ¿Se recuerdan qué pasó con Moisés, que le pegó después de nuevo a la roca? Bueno, porque el estado de su alma era un estado bien oprimido, porque había una serie de contradicciones, porque había muchas opiniones, había muchas cosas que hacían la gente mal. Cuando decimos mal es cuando no estaban obedeciendo a Dios. Y entonces cuando no obedecían, pues entonces traía muchas consecuencias físicas. Y se recuerda que una vez estuvieron comiendo codornices que se les salía hasta por la nariz, porque querían pan y carne, mejor dicho carne, porque el pan que ellos recibían era un pan que venía de otro cielo, o sea, no se fabricaba aquí, sino que aparecía como el rocío en el campo, porque ellos participaron allí de un gran portal donde el centro del agua, donde estaba la roca, era el centro. Por eso dice que la roca le seguía a ellos. En ningún momento dice que la roca tenía piececitos ni tenía ruedas, sino simplemente que le seguía. ¿Por qué? Porque siempre que ellos miraban el recorrido que hacían, veían entonces el centro de ese recorrido, era el centro del círculo donde ellos viajaban. Y así tuvieron 40 años en el desierto, donde la presencia del Señor estaba con ellos, como dije la semana pasada, hasta que entonces el Señor ya no se quedó más con ellos, y no tengo exactamente la fecha exacta ni cuándo fue, pero usted puede averiguarlo si quiere en la Escritura, en la historia de lo que es Génesis. Para nosotros en este día es un poco difícil si no sabemos algo que mucha gente sabe ahora, y muchos que son cristianos y otros que no son cristianos, que Dios se comunica con nosotros a través de las dimensiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que Dios hizo con un diseño, que nosotros pertenecemos o participamos de todos los cielos. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Entonces, que cuando yo digo los cielos es porque hay más de uno, ¿ok? Y entonces, te repito, los cielos de los cielos, porque es un versículo que está muy claro. Yo no sé si esta noche se leyó un versículo que estaba muy clarito también, donde el Señor cuando trajo el pan ese del cuarto cielo. El paraíso, por ejemplo, estaba en el cuarto cielo. ¿Escucharon bien? Y entonces, se recuerdan, si quieren, pueden ir para confirmar, pueden ir a la historia de cuando salieron del paraíso, que entonces Caín entonces se encontró con Dios y Dios le preguntó, ¿se recuerdan? ¿Qué pasa aquí?
y entonces él dijo que no los mandaran para la tierra. Entonces que Caín tuvo una familia en una tierra que no es ni la tierra ni la tierra del paraíso. Okay, ahí pueden encontrarlo también. Pero como esto no nos añade a nosotros nada, sino simplemente lo que nosotros debemos conocer, si esto Dios lo permite a través del Espíritu de Dios y del Espíritu Santo, porque todas las cosas se están revelando y cada día nosotros entendemos más lo que es el plan de Dios, lo que entendemos más por qué somos hijos de Dios y todo lo demás. Y de eso depende nuestra conducta en lo que es referente a la iglesia. Ahora, quiero que sepan una cosa, nosotros, y creo que cada uno de ustedes lo sabe, nosotros vivimos un cristianismo que está dividido en muchas formas de culto, esto es, muchas maneras de adorar a Dios, de poder estar en su presencia, en fin, no es lo mismo, por ejemplo, la iglesia de Lutero, la iglesia presbiteriana del siglo pasado, a la iglesia carismática de este tiempo. Entonces, primeramente, nosotros estamos aquí y platicamos estas cosas. Hay una persona que está en una iglesia no carismática o una iglesia tradicional y no va a entender muchas cosas. Y no es que no vaya a entender, sino que se supone que si escucha algo, debe preguntarle al Espíritu de Dios. Pero si su denominación o congregación no le enseña que nosotros todos seremos enseñados por Dios, entonces nunca van a preguntarle a Dios. Pero todos seremos enseñados por Dios, todos. Entonces, a pesar de eso, en el cristianismo que tenemos nosotros, si nos paramos ahí a buscar la roca, a buscar nosotros podemos irnos en el Espíritu y podemos estar allí viendo la visión de lo que pasó allí en el desierto, porque somos enseñados a través de ¿qué? De visiones y revelaciones. Y las visiones y revelaciones son parte de la profecía para los últimos tiempos. Porque dice que los ancianos ¿qué? Soñarán. Los jóvenes. Ustedes saben la cosa, ¿no? Entonces, ¿cuántos aquí han visto visiones? Entonces, Andrés es más joven de aquí, porque es el único que levantó la mano. Sí. Visiones y revelaciones. Las revelaciones tenemos todo. ¿Por qué revelaciones? Porque si nosotros no conocemos el propósito que Dios tiene con nuestra vida, entonces estoy hablando personalmente, el propósito que tiene con la iglesia, estoy hablando entonces corporalmente. Entonces la vida nuestra se desarrolla en lo que es el culto a Dios, por ejemplo la alabanza, la adoración, el venir a dar a Dios. ¿Escucharon bien? O sea que la iglesia para nada, en ningún lugar, San Pablo dice que nosotros venimos aquí a recibir. Lo que pasa es que cuando nosotros damos, por ejemplo, cuando un hermano trae la profecía, entonces hay uno que recibe, pero primero porque se dio. ¿Y por qué? Porque primero adoramos al Señor. Estuvimos entonces en la presencia del Señor. Entonces Dios le agrada y entonces trae una palabra profética o trae una enseñanza que nos despierta o que le hace falta a una persona en particular. Dice que entrando un indocto incrédulo o escucha una profecía, una persona que no está iniciada, inmediatamente dice que ya aquí está Dios. ¿Ve? Y eso sabemos que eso lo hemos visto aquí en medio nuestro, como un hecho real que ha pasado con la persona la primera vez que viene y ni siquiera evangélica, una persona católica. ¿Por qué? Porque participó de esta gracia. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo un poquito delicado en ese sentido, porque lo primero que nosotros debemos determinar es cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Y si el propósito que tiene con tu vida es que de hacer de ti un hijo de Dios, pues tú tienes entonces que buscar aquellas palabras y tienes que buscar aquel desarrollo que nosotros tenemos entre tantas ideas y tantas cosas que están en el pueblo de Dios hoy desarrollándose. Tenemos iglesias tradicionales, tenemos iglesias, las católicas son 4, tenemos
iglesias carismáticas, tenemos iglesias pentecostales, en fin, tenemos todas esas iglesias tienen unas organizaciones diferentes, ¿ve? Distintas jerarquías, distintas cosas, en fin, es, como decíamos en el barrio, es un arroz con mango, una revoltura, una capirotada. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros, por la gracia de Dios, estamos aquí esta noche, no somos muchos en número, tenemos un poquito de personas que están allá por Argentina, tenemos en Brasil, tenemos en República Dominicana, tenemos en España, tenemos mucha gente que se comunica y está escuchándonos que estamos hablando aquí. Y estamos aquí en la presencia del Señor, como estuvo Juan en la isla de Patmos y como aparece ahí en otras ocasiones, que ellos tuvieron una experiencia, como San Pablo dice que tuvo experiencia. En fin, nadie nos puede decir que estamos aquí, que no estamos aquí. La única forma que yo no estaría aquí es que yo esté aquí hablando con ustedes y mi corazón lo tenga en otra parte. Pero como les veo, no me tienen que sonreír, ustedes no me tienen que hacer una mueca, no me tienen que hacer nada. Yo sé que de alguna forma el Señor puso en tu corazón de que estuvieras aquí esta noche. Y apreciamos eso porque no es lo mismo hablar a una persona. Pero mire, a veces yo comencé cuando vivíamos en Country Bluffs, no sé si el hermano no se acuerda cuando estaba aquí, pero yo tenía un cable largo, no existía eso de control remoto, sino lo que yo tenía era una camarita y un cable largo. Y entonces yo di el libro de Romanos, que por ahí lo debo tener, entonces yo mismo, estamos hermanos en Romanos capítulo 1, capítulo 2, lo que fuera, y entonces tengo ahí. ¿Por qué? Porque no tenía una persona que ocupara eso de la cámara, que me dijera, ya estamos conectados, estamos en el aire. Bien, entonces, pero hacemos las cosas. Entonces no importa las dificultades que uno tenga, si quiere uno, si quiere ejercer el propósito que Dios tiene para uno, pues simplemente lo ejercemos. Yo me recuerdo que inclusive recibimos hermano Marco me regaló una vez un hermano americano que estaba en unas conferencias y yo estaba ahí oyendo las cosas, mitad español, mitad inglés, pero le sacaba producto. O sea, me dijeron que la vaca no tenía ya leche y entonces lo probé y saqué. Sí dio leche, tenía algo guardado ahí. Entonces siempre Dios tiene algo y a veces nos sorprende porque no nos trata, no sabemos por qué. ¿Por qué no me se revela a mí en un momento que he determinado o en mi casa? Entonces, yo la primera me encuentro en Bolivia y me encuentro ahí en el hotel. Había una serie de cosas que habían ocurrido y yo no tenía sueño. Para dormirme lo único que hago es cerrar los ojos, porque sueño no, si me empiezo a pensar, pues no me duermo. Entonces cierro los ojos y yo, ya. Pero el Espíritu puso sordo al hermano Vicente. Y el hermano Vicente era una piedra ahí roncando. Porque cuando el Espíritu comenzó a tratar conmigo en la historia, entonces yo estaba muy lejos de mi casa. Y lo lejos nosotros no lo contamos en distancia, sino lo contamos en tiempo. Me llegó al tiempo entonces donde yo era pequeño, yo era un muchacho. Y entonces comenzó a explicarme algunas cosas que yo nunca había entendido. Algunas cosas que yo las conocía, ¿ves? Pero no en detalle. ¿Ves? Y entonces él simplemente me comenzó a dar un recorrido por mi pasado. Y nos puede hacer a nosotros, nos puede enseñar lo que pasó hace 20 años o 30 años. Y lo que primero que uno siente es que es imposible salir de la presencia del Señor. Es imposible que hayamos pasado un tiempo de nuestra vida lejos o fuera de su realidad. Si es que nosotros teníamos conciencia cuando aquello, o si es que no teníamos conciencia, Él nos lo dice.
Pero de nuestra vida en Cristo cuenta desde el tiempo que Él tuvo contacto con nosotros. Nosotros contamos el nuevo nacimiento desde el tiempo que Dios, que sentimos que Dios nos hizo nacer de nuevo. Pero cuando uno es pequeño, uno es un niño, o un joven, o una persona adulta, y nadie le dice que tiene que nacer de nuevo, nadie le dice eso, sino simplemente un día uno cree, o un día se aparece un ángel del Señor, o se aparece el Espíritu de Dios. El caso es que desde ese día podemos contar que somos hijos de Dios, pero nadie nos ha dicho del nuevo nacimiento. Pero, ¿qué pasó? Que si oímos del nuevo nacimiento, ¿qué decimos? Ay, caray, esto es lo que me pasó a mí aquel día. Y mira, yo no sabía que había nacido de nuevo, pero lo supiste. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Saber o experimentar? Experimentar. ¿Por qué? Porque entender lo que uno experimentó, eso es una cuestión de Dios con nosotros. Y estaba en el desierto, Moisés, y Moisés, ¿cuántas veces no habría visto unos arbustos ahí quemándose? Porque es un lugar muy seco y es fácil que se queme algo esté seco. Pues dice, qué raro. Lo raro no es que estaba encendido, eso lo había visto muchas veces. Lo raro es que no se apagaba. Y dije, déjame ver, fue curioso, ¿no? Le digo a la chivita y a las ovejitas, quédense aquí. Yo voy a ver lo que pasa, pero eso es peligroso para ustedes. Entonces fue para allá, ¿y qué pasó? Quita los pies de tus sandalias. Quítate las sandalias, en otras palabras. Y él quedó ese. Su planta de sus pies tocaron la tierra. Y la tierra de allí era santa. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor. Ese es un portal. ¿Entendieron lo que es un portal? Un lugar donde el cielo y la tierra, como en el monte de la transfiguración, como cuando Moisés fue a Sinaí, donde él vio las espaldas del Señor, ¿se recuerda? Donde vio el tabernáculo y tomó sus medidas, donde tuvo aquella experiencia, donde el fuego y el estruendo, y era algo que era estremecedor, que era algo terrible. Se sentía en el espíritu del hombre, no podía soportar lo que se estaba, las palabras que Dios estaba trayendo y todas las cosas. Pero nosotros no vemos nada de eso. En la iglesia para nosotros es simplemente un servicio. Un servicio que cuando se cambia un poquito a la gente, como que las chivitas, las ovejitas, ¿no? Se ponen así un poquito, espérate, me debían dar una comidita ahora de avena y me están dando cebada. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Ves? Yo me doy cuenta. Entonces le digo, hermano, espérense, que tienen que tener paciencia. Porque si estamos en la presencia del Señor, puede cambiar las cosas. Que cantamos primero, que hacemos lo otro primero, que hacemos lo otro. ¿Ves? Entonces tenemos aquí en la mente un orden. Pero no es precisamente lo que determina que nosotros podamos tener conciencia de que en cualquier orden que tengamos está la presencia del Señor. Lo único que nosotros tenemos en nuestro cristianismo, muchos tipos de orden en los cuales no necesitamos o no necesitan ellos, las personas que estén en ese tipo de orden, no necesitan, por ejemplo, en una iglesia donde la misa, usted se la sabe de memoria, lo único que no sabe es qué es lo que va a hablar el cura o el sacerdote allí arriba, cuando sube así por una escalerita, ¿no? Y se sube ahí al púlpito, es un púlpito alto, pero eso es bíblico, es un púlpito alto, y entonces ahí habla y todo. Bueno, eso no lo considera, porque ahí puede alargarse un poquito, puede ser más corto el mensaje del Evangelio que traiga para el domingo. Pero si usted tiene un misal, usted sabe entonces ahí dice el domingo tal, ahí se va a decir este es el mensaje. Usted inclusive lo puede leer en su casa, si es católico.
Bueno, entonces el orden, pero lo que no podemos nosotros es cambiar el orden de lo establecido en ese sistema. Porque en ese sistema el orden es recordando lo que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Y por su sangre, porque estamos allí, es una serie de cosas. Pero para nada se dice ahí de nacer de nuevo, ni nada por el estilo. Cuando el movimiento carismático vino al mundo, vino a través de la Iglesia Católica, pues había reuniones donde se entregaban al Señor miles de pastores, cientos de pastores, sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos tenían la meta de que ellos cuando nacieran de nuevo, nacieran del Espíritu. Y de ahí salió mucha gente tremenda que realmente le dio un impulso, entregaron sus vidas al Señor y vivieron. Y eso nadie de la gente del mundo sabe nada de eso. Ni siquiera la gente católica mucho. Pero hay un remanente, hay una cantidad de personas que se quedaron esperando la segunda vuelta. Porque el Señor lo que les dijo en su espíritu es: no salgan de la Iglesia Católica. Y inclusive cuando yo estuve en México, que salí de Cuba para México, a través de la hermana Margarita Barnet, pues ella estaba asistiendo ahí a una iglesia de barrio, y el pastor ahí me trató, o sea, el cura, el sacerdote ahí, padre de Lara, me trató muy bien, como un joven más de ahí de la iglesia. Y yo no entendía por qué ellos tenían ahí baterías, ellos producían su propia música, pero una serie de cosas. Y sin queja alguna, cuando ya llegué aquí a Estados Unidos y pasó un poco de tiempo, y entré en lo que es el mover del espíritu, del movimiento carismático, me di cuenta, sí, es que el padre de Lara era un hombre bautizado en el espíritu, un hombre lleno del espíritu, un joven ahí también, sacerdote, ¿no? Y realmente entendí. Pero en ese momento no entendía nada. No entendía su amabilidad, su bondad, no entendía los frutos que tenía, como me trataba como si fuera una persona más de ahí, como si fuera nacido toda la vida ahí en el DF, ¿no? El caso es que esa es la realidad que nosotros vivimos cuando nosotros participamos del Espíritu y no tenemos entonces la instrucción, no tenemos entonces la dirección de que alguien nos diga, mira, esto es así, esto es así. Como quiera, vivimos el tiempo del movimiento carismático, inclusive aquí en San Antonio y fuera de San Antonio, y en el movimiento carismático nosotros aprendimos por lo menos una cosa muy importante, que cuando teníamos relación con personas que venían que no sabemos quiénes eran, entonces descubrimos por el Espíritu si estaban en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay un escrito en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis que dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y una cosa es que tú veas a una persona profetizar, o tú veas a una persona hablar en lenguas, y tú digas, yo quiero eso. Y otra cosa es que digas, qué bonito hablar en lenguas. Me parece que eran las lenguas que tenía el hermano, no se recuerda, el hermano Ero. Él hablaba en lenguas orientales. Y me corría al lado mío pues, para que yo lo interpretara, porque él no sabía lo que hablaba, pero yo tenía que interpretarle. Y estuvimos en lugares donde él habló chino, pero yo no sé si es oriental, no sé si es mandarín, si no es mandarín, lo que fuera. Es un tipo de, a lo mejor ya ni existe esa lengua, pero él lo hacía. Y realmente, miren, esto lo vimos nosotros, lo vimos con nuestros ojos. No solamente eso, hablar lenguas, una señal. Nosotros una vez que oramos, cada vez que oramos por las personas, y las personas entregaban las cadenas, por ejemplo, que tenían sus amuletos. Y me acuerdo que la tomaba así en sus manos y orábamos, y la cadena sola se partía. O sea que lo que estaba ahí no podía resistir el poder de Dios.
Bueno, todo esto caracteriza lo que es la iglesia en el Espíritu. Pero la iglesia en el Espíritu, o sea, la iglesia de nuevo Pentecostés o el movimiento carismático, es precisamente la que precede al avivamiento más grande que puede uno imaginarse con el tabernáculo de David. Cuando el tabernáculo de David sea levantado totalmente, como dice, yo mismo levantaré el tabernáculo de David, no es otra cosa que el trabajo de Dios que hace personalmente conmigo y contigo. Pero tiene entonces que haber una congregación, debe haber, que realmente esté esperando estas cosas, o por lo menos escuche que esto debe pasar. ¿Para qué? Para entonces preparar los corazones y prepararse, y tener entonces en lo que nosotros podemos señalar como el culto a Dios, una disposición de corazón diferente. Pero si estamos en lo que es una iglesia local y que cantamos porque cantemos, traemos testimonio porque es tiempo de traer testimonio. Nos vamos a las 12 porque todavía no ha terminado, que todavía está el pastor hablando, como no habla ese Pablo, imagínate. Y entonces no, porque yo aprendí que a las 12 teníamos que irnos. No, aquí nosotros nos enseñamos hay hora de irse. Y algunas veces, a mí me molesta algunas veces, pero bueno, es que también ahí tenemos una libertad, y Dios me da mi libertad de yo irme a la hora que quiera. Es más, me da la libertad, a menos que yo le pida al Señor que vamos a hablar esta noche, de qué vamos a tratar el asunto, a menos que me ilumine en cuanto a eso. Pero si no me dice nada, yo digo, pero Señor, yo abro mi boca como está escrito, y tú la llenas. Y estoy aquí mirando el rostro de Andrés, que está frente a mí, ¿no? Es más difícil hablar para acá, digo, mirar para el otro. Aquí me cae en el centro, Andrés. Entonces, viendo a él y todo, y tampoco me viene a mí ni nada, pero si me diera el Señor algo para él ahora mismo, yo paro lo que estoy haciendo y le digo. ¿Me entiendes? Entonces, estar dispuestos a ser parte de una congregación que tiene conciencia de que vino a dar algo, vino a dar su corazón a Dios. ¿Por qué vino a dar? Porque miren, nos conviene. Cuando usted da, no en el dicho español, ¿se recuerda el dicho español? El que da, a pedir se queda. No es el que da, medida buena, apretada, remecida. El que da a Dios. Entonces nosotros no estamos hablando de dinero aquí, no estamos hablando de que el que vino a traer su corazón para darle algo a Dios. Ya sea que, mira, los problemas no se te van a quitar, pero precisamente están para descubrir las necesidades nuestras y para decirnos que realmente somos frágiles y que decirnos que necesitamos del Señor, para hablarnos, para que nosotros le preguntemos al Señor y el Señor nos diga. Si no le preguntamos nunca nos va a decir, porque precisamente es una relación que nosotros que venimos corporalmente a decirle, Señor, te amamos, te bendecimos, y con todo nuestro corazón lo que queremos es que tú termines la obra, que tú nos engrandezca hoy, que tú nos hagas resplandecer en nuestras vidas, que hagas resplandecer nuestra vida, que podamos nosotros ser como Moisés o como Elías en el monte de la transfiguración, ahí en la luz del Señor, que la luz que esté en nosotros, porque Jesús es la luz del mundo, ¿no? Pero yo muchas veces no veo ninguna luz que se manifiesta, no solamente en la vista, sino en aquellas cosas que realmente están siendo dadas. Y lo menos que se enseña en muchos lugares, yo no voy a decir en particular, es que nosotros somos hijos de Dios. ¿Y saben lo que es Dios? Un gran dador. Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y no tenga vida eterna. Dios es un gran dador. Ese es el amor en la capacidad de expresión excelente, eterna. Y a nosotros nos cuesta trabajo. Nos han enseñado las circunstancias algunas veces y otras veces las culturas.
a ser estrecho en dar. Pero no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestras vidas. Cuando nosotros vemos que otras personas cambiaron, como Pedro, que cambió de Pedro del libro de Juan en los últimos capítulos, al Pedro que está en las epístolas, es un hombre distinto completamente. Es un hombre que está hablando de la partida del Señor y que dice, ya el Señor me avisó que iba yo a ir a su presencia. Y Pedro tenía esto como era una parte de su realidad. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios, y también porque en esa voluntad de Dios él la estaba aceptando, porque él sabía el plan que tenía Dios con él. Él sabía el plan que Jesús le había dicho que tenía. Y igualmente vemos todos los demás. Vemos a Pablo ve también primero a Juan el discípulo, lo vemos en la isla de Patmos, que estaba en el Espíritu, pero vemos entonces a Pablo decir, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Si yo subí o me llevó el Señor al tercer cielo, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él sabía una cosa, que él oyó cosas inefables, él escuchó, y como estaba ciego, pues simplemente las escuchó. Y si las escuchó, pues las vio en su imaginación, porque nosotros cuando me escuchas tú, no solamente, o yo te escucho a ti, no solamente escucho palabras. Mira, el hermano dijo, Padre nuestro, P-A-D-R-E-N-U-E-S-T-R-O. No pierdas tiempo. Es Padre nuestro. ¿Qué es lo que tuviste ahí? Si yo te digo gato y tú ves una chiva, está mal. El idioma se hizo precisamente para darle forma y expresión a lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que yo te estoy diciendo. Mis palabras son una combinación de lo que conozco, lo que entiendo que debemos conocer esta noche, de participar esta noche, y de aquello que el Señor quiera traer aquí en medio nuestro. ¿Por qué? Porque no estamos solos aquí. Ellos en el antiguo pacto tenían la roca que dejaba agua, y iban todos alrededor de la roca. Bueno, yo sé que en la mañana, cuando tenemos aquí el domingo en la escuela, en la reunión de la iglesia, nosotros no estamos viendo aquí una roca en el medio y estamos dando vueltas. No pensamos en nada de eso. Tenemos algunos símbolos aquí, como en la puerta que está atrás de mí, y otras cosas que hacemos. Pero básicamente lo que enseñamos a todas las personas que vienen aquí es que nosotros venimos aquí a dar. Y el que da no se queda a pedir, el que da recibe más. Eso es todo. Es más sencillo, ni el agua transparente, ¿no? Y eso es parte de lo que en este día el Señor está haciendo con muchas personas. Cuando usted no ve que a una persona que nosotros conocemos, todos los hermanos en Cristo son bien amados, pero uno sufre más en silencio porque sabe que no están 100% siguiendo al Señor. Algunas personas que conocemos, y algunas son de América, de Miami, de Florida, del norte, del sur, y algunas también de acá. Y simplemente el Señor les da más, no les ama más a ellos que a nosotros que estamos aquí esta noche. No ama más a los que estamos aquí, y ama menos a los que no vinieron. Él ama a todos. Ahora, con todos tiene un trato, pero en los tratos que tiene con cada persona puede tener una expresión. Y dime si tu rostro no tiene una expresión. Si tú estás contento, estoy seguro que ten cuidado, no te muerdas la oreja, porque te sonríe y abres la boca todo lo que puedas. Entonces nosotros somos la expresión de lo que es nuestro corazón. Y en esa expresión, pues dar es una cosa muy importante. Cuando nosotros damos y le damos al Señor, mira, el Señor nos enternece, nos ablanda el corazón. Y muchas de las cosas que nosotros teníamos idea de hacer de una forma o de la otra, son cambiadas cuando sentimos y participamos precisamente, como yo estaba diciendo, del día allá en Bolivia.
porque la voz del Señor Él es dulce y Él es, el Espíritu de Dios, no sé cómo trata con uno, cómo sabe exactamente, pero Él lo sabe, cómo debe tratarnos y cómo son las palabras. Si nos regaña, nos regaña. Si nos trata de una forma como hijitos, pues nos trata de esa forma. Pero Él es inseparable de nosotros. Y como inseparable ha sido también nuestra vida desde que nosotros no conocíamos al Señor o lo conocimos de pequeño. Pero lo que nosotros aprendimos con el Señor, eso no se olvida. Y si hay alguien que tiene que explicarnos algo, dice, es el mismo Señor a través de su Santo Espíritu, porque dice, todos seremos enseñados ¿por quién? Yo pensé que era por el hermano Pablo. Porque ustedes que están escuchando, no me escuchan a mí nada más, están escuchando lo que dice el Espíritu de Dios. Y si yo digo una barbaridad, digo, el cielo es rojo. Espérate, yo creo que el hermano Pablo, yo lo veo siempre azul. ¿Será azul? Pues nunca me he fijado. Hasta puede llegar un momento. ¿Sí? Pues yo tuve aquí un muchacho que vino de México, un muchacho jovencito, y yo le pregunté, ¿pero tú nunca has visto una iglesia? No, ni se daba cuenta. Tenía en la esquina de su casa y ni siquiera sabía si era católico o protestante. Un templo, estoy hablando, ¿no? Sabemos que lo que se mueve adentro de la iglesia, en la gente es en la iglesia, pero pues bueno, él no tenía eso y le interesó. Mira, teniendo una iglesia pegadita a su casa, tuvo que venir hasta San Antonio para que entonces yo le explicara. Pero el Señor era así. Yo sé que no se quedó sin ayuda. Y fue bueno. Entonces, esta noche, en medio de todas estas ideas y todos estos pensamientos, nosotros tenemos un llamado que el Señor nos ha dicho, y en ese llamado también tenemos una realidad de que no hemos sido, que el Señor no nos perdió la vista. Ni cuando andábamos por el monte, por ahí, como me decía el hermano Andrés, andaba por el monte viniendo para allá desde México para acá, ¿no? Él lo cuidó por el camino. Y Andrés, yo no creo que tú, perdona que te use, pero me caíste adelante, yo no quiero. Estoy mirando solo el lugar. Y por los montes él andaba, en peligro, en cosas, para venir de México para acá, por el medio de esa frontera, por todos. Dios no le quitó la vista arriba, y él no conocía al Señor. Pero un día le conoció. ¿Y por qué le conoció? Porque desde antes de la fundación del mundo, el Señor dijo, yo me voy a comunicar con Él. Él es parte mía, tengo propósito con Él. Todos los hijos de Dios, y aún los que no conocen al Señor y van a ser llamados por el Señor, van a ser cosecha de Dios, aún ellos conocerán de que ellos tienen un propósito del Padre aquí en la tierra. Es un misterio muy grande, así como el misterio de que hay mucha gente que no tiene conciencia de que Dios les está mirando o está participando, enseñándole o ayudándolo o ayudándole para que no tengan un accidente o lo que fuera, y no conocen a Dios así realmente en su corazón, no conocen que Jesucristo es el Señor, por ejemplo, pero tienen esa ayuda y es una realidad. Cuando pasa tiempo se dan cuenta que aquello me ayudó el Señor aquí cuando estaba en esta dificultad, cuando estaba en esta otra, cuando estaba en este peligro, y podemos ver que en toda nuestra vida Él estuvo presente. Es imposible separarnos de Dios, y es imposible separarnos de ese gran dar. Dios es amor. En el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice lo más grande que podemos nosotros haber escuchado, y es que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser. Se van a acabar las profecías, porque las profecías son para edificar, para exhortar, y para con consolación. Se van a acabar las profecías. ¿Cuándo? Cuando venga lo perfecto. Porque precisamente
nos ayuda a la profecía, precisamente nos ayuda a escuchar en el oído nuestro lo que la boca de otro hermano está hablando, que está viendo en su corazón. Para eso es la profecía, para Dios comunicar a nosotros corporalmente qué es lo que va a pasar o qué es lo que es el deseo de su corazón. Hay muchos tipos de profecía, pero en síntesis es para edificar, exhortar y consolar. La profecía del Nuevo Testamento, si no tiene el consuelo, quiere decir que tiene que tener las palabras que den consuelo para corregir algo de que se esté diciendo en la profecía, alguna exhortación que se está dando. ¿Por qué? Porque Dios no me puede darme una exhortación sin darme a mí la salida, entonces sin darme a mí el poder tener entonces los instrumentos para cambiar la situación. Claro que tengo que mover mi corazón para hacerlo, ¿no? Pero bueno, es así. Así que este es el ambiente que nos encontramos en este tiempo. Yo no puedo decirte a ti qué va a hacer el Señor con la iglesia que está al lado de la hermana Dora, ni la que está al lado de la hermana otra, cualquiera de las hermanas sabe. Yo no puedo saber qué va a hacer en la parroquia de la esquina o la iglesia adventista que está aquí al doblar. No sabemos. Pero la iglesia son la gente. Entonces cuando viene el Espíritu de Dios me corrige, oye, no es el templo. Ah, sí, Señor, ¿verdad? Es la gente. ¿Qué tú vas a hacer con ellos? Bueno, si yo tengo que ver con esto, el Señor me dice, si no, no me dice nada. Yo me estoy preguntando una cosa que no tiene sentido específico. Y es imposible que nosotros podamos reunirnos y podamos hablar del Señor y escuchar exhortaciones o escuchar palabras proféticas sin que nosotros tengamos entonces la bendición de que Dios ha estado y conocer y entender que Dios ha estado con nosotros. Hay algo que no me molesta, pero considero que si tú no tienes esta noche hambre porque comiste, ya le pregunté a una hermana aquí esta noche y sé que comió porque no tiene hambre, ¿la verdad, hermano? Porque si tú dices, espérate, ya yo comí, pero no importa, me vuelvo a comer, te quedaste con hambre. Porque es difícil que no sea. Bueno, el caso es que nosotros tenemos muchas cosas que aprender, pero no se te olvide nunca que hay algo que Dios quiere hacer con todas las iglesias, no importa si son adventistas, católicas, protestantes, con todas. Cuando digo las iglesias no estoy hablando de los templos, porque viene a mi mente un templo cuadrado, redondo, y con todo, de dos plantas, de una sola planta, etcétera, etcétera. Lo que Dios quiere hacer con las iglesias es con las personas que están ahí bajo el nombre de Jesús. Y podemos ver algunas cosas escritas, como por ejemplo que Jesús dice que el tiempo del que siembra y del que recoge se van a alcanzar. O sea que están separados porque están sembrando, hay personas naciendo de nuevo, hay personas que están creciendo y vienen otros vienen recogiendo fruto y edificando, o sea, tratando con ellos. Entonces, el Señor le da oportunidades para que ellos crezcan y demás, pero en toda esa gente hay personas, repito por segunda vez o tercera, que no quieren que Dios haga más nada con ellos. Y no es que se viene y diga, oh Dios, estoy molesto contigo porque no me diste lo que yo te pedí. No dicen eso. Que no, sus almas no fueron saciadas. Están buscando otra cosa que no es Dios, otra cosa que no es el Salvador, otra cosa que no es la vida. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Porque la gente cuando se centran sus pensamientos en el egoísmo, se empiezan a alejar del Todopoderoso, del Señor de señores y Rey de reyes, todo, y comienza a hacerle poquito a poquito. Y empieza a encontrar otras cosas por las cuales vivir. Donde pongas tu corazón, ahí pones tu vida. Porque del corazón
mana la vida. Entonces es imposible que yo pueda saber qué va a pasar al final con esa persona. Yo voy a pensar lo mejor, y es que el Señor lo va a alcanzar en su amor, en su misericordia, y eso es lo que oro, que lo pare, y entonces ahí venga un arrepentimiento, y realmente, porque yo digo que si nosotros hemos conocido al Señor de pequeño, y de grande tuvimos otras cosas, y cualquiera que haya sido la experiencia tuya, o de cualquier hermano que tú conozcas, pero bueno, te arrepentiste y volviste al Señor, que pecaste ahí, tienes oportunidad, fuiste a la juez y después al alguacil, y el Señor estaba ahí, tu abogado, y presentó su causa, y la ganó para ti, está demostrando su amor. Dios no es un malvado que anda así que quiere eliminar a sus hijos, no, para nada. Son muy preciosos sus hijos, ¿me entiendes? Pero nosotros todos estamos funcionando en una dualidad. San Pablo enseña que el hombre dual, el hombre que es niño en Cristo Jesús, capítulo 3, por ahí por 1 Corintios, dice que el hombre natural, bueno, no percibe las cosas de Dios, es carnal, no es espiritual, porque es niño, una serie de cosas, ¿no? Y usted puede leer todas esas cosas y puede ver en realidad, en medio de la iglesia, cualquiera que sea, católico, protestante, lo que fuera, que hay personas que son carnales, ¿sí? Y hay personas que son espirituales. Así como vemos como los espirituales traen un fruto bueno, los carnales traen un fruto malo. Es como una oposición ahí dentro. Y si no tomamos ahí alguna acción algunas veces, pues vemos entonces como dicen en el mundo, de una manzana echa a perder toda la... Sí, y tenemos misericordia de las personas que a veces hacen las cosas porque se acostumbraron que eso lo vio en la familia y cosas por el estilo. Pero sin entrar en ningún detalle, yo sé que el Señor tiene cuidado de todos. Y lo que comió, como dice ahí, la oruga, el saltón, el revoltón, ese gran ejército que trajo el juicio para las personas que están pasando por ese juicio, dice, entonces Él va a restituir lo que se comió. Si hay un arrepentimiento y si la persona reacciona y dice, Señor, ¿ahora qué hago? He perdido 20 años de mi vida y ahora me encuentro que ya se me olvidó hasta profetizar. Yo he tenido gente aquí que se le olvidó profetizar o lo que fuera, pero el Señor conoce el corazón y si hay un arrepentimiento real, pues entonces hay una respuesta real de Dios. Eso quiere decir que nosotros no conocemos totalmente quiénes somos, a menos que nosotros, o cómo debemos comportarnos totalmente, a menos que seamos enseñados por Dios. Y en la enseñanza por Dios muchas veces Él nos permite y nos deja. ¿Sí? Y después le decimos, Señor, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste? Es como el niño que pasa por abajo de la mesa esta. Pero un día creció tanto, estuvo unos días sin venir, y él siempre pasa por abajo de la mesa y se fue por abajo de la mesa. No, tropezó porque ya había crecido. Y se dio un manganazo aquí, como digo. Y entonces empieza a llorar. ¿Usted cree que haya aprendido? Aprendió que la mesa no creció, que fue el que creció. Entonces es así, tan sencillo como eso. Pero la Escritura dice que la roca le seguía. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, cuántos de los hermanos que van a tener la oportunidad de escuchar un poquito, que sea esta parte, cuántos no le ha seguido la roca? ¿Acaso ese gran portal que estaba allí, tantas tribus, 12 tribus alrededor de la casa de Dios, del tabernáculo de Dios, del templo de Dios allí, donde de noche la presencia del Señor encendía y veían todos sus casas, no tenían necesidad de electricidad ni de alumbrado público, sino que tenían la luz de la noche, de la nube, y de día tenían la sombra de la nube, había fresco y tenían agua. Y si lo más importante,
agua había bastante. Y ellos que caminaban y miraban, y cómo Moisés escribió mejor. La roca le seguía, lo seguía, pero no le seguía la roca. No decimos así nosotros, el sol sale a las 7 esta mañana, mañana va a salir a las 7. ¿Por dónde sale? Por el este. ¿Por dónde se pone? Por el oeste. Se esconde por el oeste. No, el sol no se esconde, es la tierra que da vuelta. Bueno, cosas así por el estilo usted se va a encontrar en la escritura, pero es el lenguaje nuestro. Y en el lenguaje nuestro nosotros tenemos una conciencia cuando ponemos las cartas sobre la mesa, como se dice vulgarmente, delante del Señor, decimos: Señor, enséñame, y Él te va a enseñar. Te va a enseñar las veces que te ayudó, las veces que te sacó del problema, y tú no vas a tener más otra cosa que ser más buena que humillarte delante del Señor, porque Él es bueno. Su amor es lo más grande que tú te puedes imaginar, y Él no tiene otra cosa para enseñarnos ese amor que no sea las cosas que están alrededor nuestro. Nunca el Señor me habló a mí de niño con otra voz que fuera la voz de un fuerte de mi papá, ni la voz de un estruendosa que me daba miedo. Eso es allí en Sinaí, que están aterrados cuando escuchaban a Dios hablar, porque aquello se estremecía. Siempre se me habló en palabras muy dulces, y la palabra más dulce que ha salido de un corazón humano, los que hemos tenido mamá, que hemos tenido mamá viva, ¿no? que trató con nosotros como niños, es la voz de ella. Y la voz del Señor, a través del sonido de la voz, indudablemente que yo conocía, estaba en el dedo del patio de mi casa, y yo oía mi nombre, yo sabía que si era mi mamá o si era otra persona que mi mamá, porque en mi mamá era otra cosa. Estuve en el vientre de ella, cuando salí sin conocerle, que yo estaba aquí en la tierra, ella era un factor importante, y tan importante que eso le pasa a todos los humanos, a todos los seres que nacen en la tierra. Pues ese es precisamente, eso fue así. El día que el Señor me llamó 3 veces con mi nombre, me llamó con el sonido de una mujer, el sonido de lo que es la voz de mi mamá, pero 1000 veces, millones de veces más dulce y más firme. Y yo todo lo que podía hacer es como que sentía que se absorbía, que eso me lo chupaba en el cuerpo, y yo estaba así que no podía moverme, y yo sí decía: sí, dime, Señor. Yo sabía que era el Señor, y volví entonces a escuchar. Pablo solamente, y él deseó, parecía una eternidad, y yo escuchaba eso. Estaba en la cuna, fíjese. Y eso no se fue de mí nunca. Pasaron tiempo, y estaba yo un día, iba para casa de Nabor, no me acordé porque estaba aquí, otra vez se lo he dado testimonio. Pero es bueno que sepamos esta noche, los hermanos que no son ustedes, que ya lo han escuchado. Y entonces yo iba manejando por el freeway, y oí bien clarito que el Espíritu me dijo: baja aquí en esta salida y vete a casa de Obregón. No Obregón, Obregón. Sí, pues otro apellido así mexicano. Entonces vete aquí en casa de ella. Bueno, Señor, yo soy. Cuando llego allí, la hermana Obregón estaba enferma, con fiebre alta. Y el hermano me abrió la puerta y dice: qué bueno, hermano, que vino, para que sí ore por mí. No me acuerdo cómo ella le decía a su esposo. Y yo decía: sí, vamos a orar. Y cuando entonces yo paso ahí para el cuarto, que ella está acostada, que parecía que estaba viviendo. Yo comencé a sentir el mismo amor
Y era algo que venía, no sé de dónde venía, pero ese día yo conocí que la roca me seguía, que la roca nos sigue a todos nosotros, que la roca le siguió a ellos en el desierto y que la roca no nos va a soltar hasta que no vea la razón y el poder de ese amor manifestarse en nuestras vidas y ser semejantes con un hijo de Dios a la altura de conocimiento de un hijo de Dios, hermano de Jesús. Ese es todo lo que nosotros necesitamos para ser restaurados. Empecé a sentir aquello y oramos ahí. La hermana se levantó. Y cuando se levantó, entonces me trajo, me acuerdo siempre del vaso este, un vaso de este tamaño. Y me tomé el vaso de té y se lo celebré, que estuvo muy bueno, y me trajo otro. Entonces, a tomar té se dijo. Bueno, allí estuvimos despidiéndonos y demás, y me llegué entonces con la hermana, ahí con el hermano Nabor, tenía las reuniones de la iglesia, y entonces yo comencé entonces a platicar de cómo me había dado. No, pensaba yo que para darle testimonio que uno escucha el Espíritu y que uno obedece y era una cosa buena, que oré por la hermana. Y cuando empiezo a contar aquellas cosas, comienzan todos a llorar, a llorar, a llorar. Porque era el Espíritu. Yo no sabía que lo que daba el Señor no se va nunca. Y eso es precisamente el Espíritu que hemos recibido de nosotros de Jesús. El Señor Jesús es el amor de Dios hecho carne. Y si nosotros no tenemos en nuestra agenda el poder nosotros alcanzar el mismo amor que tenía Jesucristo, nosotros entonces no sabemos qué es restauración, ni sabemos por qué Dios tiene la iglesia todavía aquí paradita, aunque no haya muchos que consideren, vea, que es lo mejor que nos haya pasado a nosotros, que realmente el Señor tiene todavía propósito con la vida. Porque el hecho que una persona sea fiel en aquello que en la alabanza, la adoración, escuchar, en venir, en participar de las cosas de Dios, y no es fiel, ese hecho nos dice que Dios no tiene propósito con ellos. Tenemos que pensar que la roca lo sigue siguiendo. ¿A quién persigue esta noche en la roca? Empieza a ver. Ya vio gente, yo veo gente, y sé sus nombres. Y otras personas que no sé dónde están, también entonces las recuerdo. Si le añadimos a esto una oración pequeña, Señor, donde quiera que esté Andrés, que es la patica caliente, ¿no? Que le gusta correr con el carro, donde quiera que esté, tócalo, Señor. Porque la roca le sigue. El gran amor de Dios. Ese es el gran misterio de todo el universo. Porque los otros días yo estaba soñando y había millones de hijos. Y el Señor me dijo, mira al cielo. Y había millones, eran millones, así como estrellas, pero no había casi uno al lado del otro. Eran millones de personas, hijos de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él tiene todo el poder para que en un abrir y cerrar de ojos ese amor se manifieste en nuestros corazones, pero debemos escucharlo. Debemos saber que está escrito. Debemos saber que en la antigüedad, para el antiguo pacto y para el nuevo pacto, está esa dádiva que Dios tiene. Y el tabernáculo de David está esperando para que Él mismo lo levante. Y Él mismo lo va a hacer. Es todo. Nos ha seguido por 2000 y pico de años. Está escrito ahí desde antes. Y está escrito ahí desde el capítulo 15 del libro de Hebreos, digo, de Hechos. En el libro de Hechos dice también la grande restauración que Dios tiene, que tenemos que escuchar al profeta. Y si tú tienes que escuchar al profeta, ya escuchaste esta noche cuál es la última palabra que tiene el profeta para nuestra vida.
que tú y yo seamos completamente inundados de ese amor. Y que haya espacio para poderlo dar. Y va a haber mucho espacio. Va a haber mucha gente que necesite ese amor. Y cuando tú lo pruebes y tú lo pongas por práctica, no va a parar. No va a parar hasta que tú no veas la gloria de Dios en tu boca, en tus manos, en todo lo que te rodea. Porque eso da testimonio de que eres un hijo de Dios. Padre, te damos gracias y te bendecimos por la restauración que tú traes a toda la iglesia, Señor. Y porque tú no haces excepción de personas en cuanto a católicos o protestantes, o testigos de Jehová. Porque donde quiera que haya un hijo tuyo, aunque haya creído que ser hijo tuyo es ser protestante o católico, tú le vas a alcanzar, Señor, y le vas a dar la oportunidad de que ellos decidan. Nosotros esta noche nos humillamos delante de ti y ante tu amor, ¿quién lo decide, Señor? Si es algo maravilloso, es algo que realmente nos hace vivir y nos hace parte de una eternidad, la cual tú diste de gratis para toda la humanidad. Gracias por el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, el misterio de Dios y el misterio más grande de que existe algo que no termina nunca, y es el amor. Eres tú, Señor, en tu naturaleza. Te damos gracias por esta noche y bendecimos tu nombre una vez más en todos los hermanos, los que están aquí y los que están fuera de aquí. Gracias, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén.